Hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Hilo, buenos días con todos ustedes. Vamos a compartir esta mañana el mensaje del Señor que lleva por título Abriendo los ojos a las misiones. Se está hablando de misiones puesto que es una parte de la labor de la Iglesia que está descuidada en nuestras iglesias. Entonces es necesario, como dice el mensaje, abrir los ojos a las misiones. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor, pero antes oraremos, pediremos el consejo del Espíritu Santo. Señor bendito, todopoderoso, Dios grande y temible, te rogamos, Padre Santo, que en tu gran misericordia para tu pueblo nos concedas entender estas cosas que han sucedido a través de los tiempos y que se presentan ahora para nosotros como un desafío, un reto, una tarea indesligable de las iglesias de nuestro tiempo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, los versículos 20 y 21, que dice así: De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bien, tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras este gran ejemplo de los misioneros del primer siglo, el apóstol Pablo, Pedro, todos los apóstoles, más aquellos otros que conocemos, por ejemplo, Bernabé, Timoteo, Marcos, Lucas, Silas y otra tanta lista que hay en las diferentes epístolas. Después de ellos, pasado el primer siglo, ya fallecido el apóstol Juan, con el paso de las siguientes décadas viene esto de que en la iglesia se va introduciendo costumbres, se van introduciendo tradiciones que desvían el camino correcto de la iglesia hasta que se establece la Iglesia Católica y que ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Y de ahí nos vamos a dar un salto hasta el año 1492, una fecha muy importante para todos los latinoamericanos, para todos los americanos. El 12 de octubre de 1492, ¿qué ocurre? El descubrimiento de América, el descubrimiento oficial de este nuevo continente, América. Vinieron las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María con sus estandartes flameando y que eran barcos misioneros. La reina Isabel la Católica es quien financia todo este viaje de Cristóbal Colón y que venían a conquistar las nuevas tierras por descubrir y que paralelamente vienen congregaciones misioneras católicas, los dominicos, franciscanos y mercedarios. De manera que el concepto que ellos tienen de misión, tanto los clérigos como los mismos soldados que vienen, la misma gente que viene, tenían este concepto de misión y que se resume en esta especie de estribillo, es decir, una frase que se hace común y frecuente para ellos. Y dice así: oro para la reina y almas para el cielo.
Se produce así entonces la catolización de América Latina en vez de la evangelización. El concepto cristiano, evangélico, escritural de lo que es misión es así. Misión es un mandato, aún más. Es un mandamiento de Dios para todo aquel que ha conocido, para aquel que ha renacido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para llevar el Evangelio a todos los lugares donde no ha sido predicado Jesucristo. Entonces, una vez entrados los conquistadores, se establece un largo periodo colonial en toda América Latina. Y durante este tiempo hay una especie de silencio del Evangelio, el Evangelio cautivo, debido al férreo dominio de la Iglesia católica, que tiene como un auxiliar represivo a la Inquisición, la llamada Santa Inquisición. Vamos a desarrollar 3 puntos en este mensaje. El primer punto se llama así: inicio y desarrollo del Evangelio en América Latina. Y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, donde el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Permanece entonces toda América Latina bajo este yugo, bajo esta religión que dominaba y que nadie podía contradecir lo que implantaban ellos en toda América. Hasta que viene ya el siglo XVIII, el siglo XIX, donde ya empieza el proceso de libertad en toda América. Y tenemos un ejemplo. En el siglo XIX, por la década de la segunda, tercera década del siglo XIX, viene un misionero inglés, Hudson Williams, que predica en Chile. Él fue a hacer las misiones en el este de Estados Unidos, pero recibe la orden de trasladarse al oeste. Entonces, ¿cómo se traslada? Va por barco hasta el Cabo de Hornos, baja de Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos, y ahí tiene oportunidad de entrar a Chile, donde predica el Evangelio y deja semilla del Evangelio. Después hay otras personas, otros misioneros, educadores que venían más como educadores que como misioneros, cuyos nombres son, por ejemplo, José Lancaster y también Enrique Pestalozzi. Y ellos se establecen en diferentes países haciendo la labor educativa. Después viene Diego Thompson y Francisco Pensotti. A mediados de este siglo XIX, ya empiezan a llegar misioneros americanos y europeos. Vienen de algunas congregaciones como los hermanos moravos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas del norte y del sur de Estados Unidos. También vienen misioneros europeos, escoceses, de Irlanda, Holanda, Suiza, Alemania, Inglaterra. Hechos notables de estos misioneros, además de establecer iglesias, son, por ejemplo,
la fundación de una cadena de escuelas en todo el Caribe, el Colegio Americano en Bogotá, ya en Sudamérica, la Universidad Mackenzie en Sao Paulo, brindando un alto nivel ético y moral y un aprecio por los valores espirituales, presentando el Evangelio por medio de las Escrituras. En la última década, es decir, 1890 para adelante, se establecen 4 grandes seminarios en México, en Buenos Aires, en Montevideo y en Brasil. Pero tenemos que recién a partir de 1920 comienza a multiplicarse los institutos bíblicos y seminarios, de modo que en cada década que va pasando se van duplicando. Así van surgiendo los obreros nacionales para la obra del Señor en distintos países de América Latina. La formación teológica aparece en el campo evangélico misionero latinoamericano desde sus comienzos, con la preparación por parte de los primeros misioneros, de aquellos convertidos a Jesucristo, que se destacan por su dinamismo y capacidad para transmitir el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Así van surgiendo también los pastorados nacionales. Es de destacar también el surgimiento de varios seminarios de relevancia en países como Brasil, Argentina, Colombia, América Central, México y el Caribe. El punto 2. Vamos a ver el punto 2. Iremos a las Escrituras en Isaías 52:15, que dice así: Así asombrará él, hablando del siervo de Jehová, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este punto 2, llamado los misioneros del hemisferio norte. Casi todos los misioneros que vinieron a América Latina los siglos XIX y XX procedían del hemisferio norte, es decir, de los países europeos, Estados Unidos y Canadá. Como es de suponer, la mayoría de ellos venían con buenos recursos económicos, tenían un nivel de vida alto, los hijos en buenos colegios. Es decir, que estos misioneros hicieron una buena obra, pero no se contextualizaron por completo a la realidad de cada país latinoamericano. Por ejemplo, los estilos de trabajo fueron traídos de sus propios países y de sus propias denominaciones. Ellos lo hacían todo, lo ponían todo, pues decían que a los nacionales les faltaba preparación y no tenían recursos. En cuanto a la formación teológica, fundaron institutos bíblicos y seminarios, mas no hicieron universidades teológicas, y esto es una falta hasta el día de hoy, salvo la Universidad Mackenzie de Sao Paulo, que ya se mencionó. Al ver los escasos recursos económicos de nuestros países y la ausencia de liderazgo autóctono, no trabajaron la visión bíblica para la obra misionera. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el autogobierno, las autofinanzas y autoextensión. El escaso desarrollo de estos principios se convierte en un serio escollo para el avance de la obra del Señor en las iglesias locales y para las misiones. Veamos a ver el tercer punto. Se llama así: el Evangelio en el Perú. Durante la época de la colonia, los prejuicios religiosos sembrados en el corazón de la gente,
el sincretismo religioso, es decir, la mezcla de aquello que decía el Evangelio con las costumbres, las tradiciones que ellos traían desde sus ancestros, también la llamada Santa Inquisición, la ausencia de las Sagradas Escrituras y su prohibición expresa de leerla, mantuvieron a la nación, al Perú, en tinieblas espirituales. En este panorama tenemos que desde 1888, Francisco Pensotti, nuevamente lo vemos aquí, empieza a distribuir las Sagradas Escrituras, ya sea Biblias completas o Nuevos Testamentos o porciones del Nuevo Testamento, mediante el colportaje, es decir, la distribución puerta por puerta. Esto provocó la ira del clero y de las autoridades, de manera que lo apresan. Estuvo preso de 1890 hasta 1891. Felizmente es liberado gracias a la presión que hicieron varias embajadas de los países de Europa y Norteamérica. Los misioneros comienzan a llegar a Perú desde 1850, pero fueron escasos. Y esto despierta el acoso y la persecución civil y la persecución católica. Es a fines del siglo XIX y más aún a partir del año 1920 en que la llegada de misioneros se incrementa y se establecen iglesias como la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana, las iglesias metodistas, presbiterianas, la Alianza Cristiana y Misionera y también el arribo de bautistas americanos y bautistas europeos. La fundación de colegios como el América del Callao, el Colegio María Alvarado para Señoritas en Lima, el Colegio Andino de Huancayo, el San Andrés en Lima, el establecimiento de la librería El Inca, el establecimiento de las sociedades bíblicas en Lima, son una gran contribución para el avance del Evangelio en los primeros 50 años del siglo XX. Pero tenemos que a partir de 1960 para adelante aumentan los colegios cristianos, los seminarios, las iglesias, los obreros para la obra nacional. Si hemos señalado algunas observaciones al trabajo de los misioneros extranjeros, no niega esto de ninguna manera el gran trabajo realizado en favor de la extensión del Evangelio de Jesucristo a lo largo y ancho del país. Ahora, el producto de todos estos años de crecimiento del Evangelio, sobre todo en los últimos 40, 50 años en el Perú, se van asumiendo estos principios para el trabajo misionero, el autogobierno, las autofinanzas y la autoextensión. De manera que la Iglesia del Señor en el Perú puede decir, como respuesta, como la misma respuesta que dio la mujer samaritana cuando les da testimonio a sus paisanos, y esto está en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, 42, dice así: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, aquel Jesús que fueron conociendo los peruanos. Ven que este realmente es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. En este siglo XXI, las nuevas generaciones de cristianos, discípulos de Cristo Jesús, tenemos la responsabilidad de seguir predicando el Evangelio
el Evangelio de Jesucristo o Evangelio del reino de los cielos y mirar el resto del país, mirar al resto del continente americano y a los otros continentes como África, Asia, Europa, Oceanía, para hacer lo que los misioneros que vinieron antes a nosotros hicieron por nosotros y llevar el Evangelio de Jesucristo, pues aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán y los que nunca han oído de Él entenderán. Conclusiones. Hay 3 conclusiones. Primero, la catolización de América Latina retrasó el avance del Evangelio. Segunda conclusión, el paternalismo en las misiones frena el avance de la obra. Tercera conclusión, Perú es de los últimos países en recibir el Evangelio en América. Sin embargo, en las últimas 4 o 5 décadas ha experimentado un importante avance y constituye un reto para nosotros y las generaciones jóvenes el llevar el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Hermanos, que este mensaje el Señor bendiga y los bendiga a todos ustedes. Amén.